Transformaciones de la escuela secundaria. La educación secundaria en México se define como el último tramo de la enseñanza básica obligatoria, la cual está conformada por los niveles de preescolar 3 a 5 años, primaria 6 a 11 años y secundaria 12 a 15 años. Sus orígenes más remotos se encuentran en el siglo XIX, como ocurrió en la mayor parte de los países de América Latina. Sin embargo, la secundaria adquirió carta de ciudadanía en el Sistema Nacional de Educación en los años posteriores a la Revolución Mexicana en 1921 y se estableció su obligatoriedad hasta los primeros años de la última década del siglo XX. Durante mucho tiempo se denominó la secundaria como educación media básica, para distinguirla del bachillerato, al cual se le llama también educación media superior. En la actualidad, la educación secundaria se define como el último nivel de la educación básica obligatoria. En 1915 se celebró en la ciudad de Jalapa el Congreso Pedagógico de Veracruz, del cual se derivó la Ley de Educación Popular del Estado, la cual fue promulgada el 4 de octubre de ese año. El propósito consistió en instituir una enseñanza propedéutica y que fuera un punto intermedio entre los conocimientos de primaria y los que se impartían en la universidad. Es hasta un año después, en 1916, cuando de hecho se inician las clases para jóvenes que hubiesen concluido la educación elemental. El plan de estudio se planteó para 3 años y se propuso impartir conocimientos relativos a los medios de comunicación intelectual, de matemáticas, física, química y biología, cuantificación de fenómenos sobre la vida social y los agentes útiles en la producción, distribución y circulación de las riquezas. En 1918 se produjo un replanteamiento de los objetivos y en consecuencia de la distribución de materias. Por otra parte, hacia 1923, en la Ciudad de México, el subsecretario de Educación, Dr. Bernardo Gastelum, inspirado en la experiencia de Veracruz, llevó ante el Consejo Universitario la propuesta de reorganizar los estudios preparatorianos. En el mes de diciembre de 1923, el Consejo Universitario decide dar luz verde al proyecto del subsecretario Gastelum y este fue promulgado por el secretario de Educación Pública, José Vasconcelos. Poco tiempo después, el maestro Moisés Sáenz creó el Departamento de Escuelas Secundarias, el cual tenía a su cargo solo 4 planteles. En 1926, la enseñanza secundaria trata de llegar a la mayor cantidad de jóvenes posibles, y es por ello que se inaugura la primera escuela nocturna. Con el afán de que la secundaria se distinguiera de la preparatoria, ese mismo año de 1926, se propuso abandonar la vieja práctica de realizar exámenes orales, y se adoptó el cuestionario con distintos tipos de preguntas, lo que dio oportunidad al maestro de realizar pruebas en lápiz y papel. Poco a poco empezaron a aumentar las escuelas secundarias y en 1927 estas se clasificaron en escuelas oficiales, ya que fueran federales o de los estados, y las secundarias particulares serían identificadas como incorporadas o no incorporadas. En noviembre de 1926, la SEP convocó a la Asamblea General de Estudios y Problemas de la Educación Secundaria y Preparatoria con la participación de representantes de todos los estados, así como maestros de escuelas tanto públicas como privadas. Una de las consecuencias de esta concepción fue la de incluir una formación de carácter técnico. Por este motivo, se pidió a las escuelas generales ofrecer al joven elementos de capacitación para el trabajo, aunque esto no significaría que no pudiera seguir estudiando el nivel superior. En 1932 se revisaron los objetivos social y vocacional de la secundaria y se reformularon los planes y programas de estudio con el propósito de que los contenidos y actividades se articularan con los de la primaria. Con el propósito de atender la formación del personal docente de las escuelas secundarias, se creó en 1936 el Instituto de Preparación de Profesorado de Enseñanza Secundaria. Un año más tarde se acordó que la secundaria fuese gratuita y una vez más se modificó su plan de estudios. Respecto a la organización de cada escuela, la autoridad educativa decidió que para desarrollar el plan general de actividades se estableciera en cada plantel un consejo consultivo conformado por el director, 3 profesores de planta, 3 de asignatura, un alumno por cada grado y un representante de la sociedad de padres de familia. Este
Este sería el antecedente del Consejo Técnico Escolar, el cual conserva en lo general esta manera de integración. Asimismo, se estableció un comité de orientación vocacional encargado de registrar las habilidades e inclinaciones de los alumnos. La primera ocasión en que fuera secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet modificó el Plan de Estudios de 1936 con el fin de eliminar las reformas socialistas del régimen cardenista. Estas modificaciones, además de eliminar la ideología socialista, pretendían fomentar la formación más que la información, buscando que el conocimiento se presentara más acorde a las necesidades de los alumnos y no tanto con la especialización vocacional. Esta reforma promovió la eliminación de métodos didácticos de tipo memorístico, la sustitución de tareas a domicilio por el estudio en la escuela, la creación de grupos móviles para evitar que los alumnos con menor capacidad se retrasaran y que los más inteligentes frenaran su desempeño, y finalmente se buscó fortalecer la enseñanza del civismo y la historia. Durante los años de 1964 a 1970, Agustín Yáñez, secretario de Educación Pública, introdujo la telesecundaria motivado por la necesidad de aumentar la capacidad en el servicio educativo de este nivel. Asimismo, dar atención a una demanda cada vez mayor derivada del acelerado crecimiento de la población en esos años y de una expansión considerable de la educación primaria, cuyos egresados empezaron a convertirse en una importante presión social para continuar estudiando.